Bendición, hermano, Dios le bendiga. Quería compartir con ustedes a partir de este día una serie de lecturas de la palabra de Dios. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 3, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que está aquí escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Así que yo quiero ser dichoso, quiero ser bendecido, quiero ser bienaventurado. Y también quiero que usted lo sea, porque dice dichoso el que lee y dichoso los que escuchan. Así que, en primer lugar, yo quiero compartir la lectura del libro de Apocalipsis en este tiempo y tan importante ahora porque la circunstancia que estamos viviendo en el mundo entero. Las personas buscan respuestas y algunos dan respuestas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Aún siendo creyentes, saca de contexto lo que la Escritura dice y piensan que estamos viviendo un tiempo que todavía no estamos viviendo. Un tiempo de juicio, el tiempo de las trompetas, el tiempo de las copas, el tiempo de los sellos. Y todavía no estamos en ese tiempo porque la palabra de Dios es clara al decir que ese tiempo es el tiempo del anticristo. Y la iglesia en ese tiempo no va a estar. Pero es importante ir leyendo y aprendiendo lo que dice la palabra de Dios. Aquí tenemos que dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan. Así que vamos a ser dichosos, tanto yo que leo como usted que escucha, y vamos a tratar de entender. Es importante porque en este tiempo que, como decía, que estamos viviendo, hay muchas cosas detrás de este coronavirus que van pasando, que van ocurriendo, que se van gestando, que se van desarrollando, que estaban ya en proceso y ahora se van haciendo más claras. Y es importante saberlo, aunque sea superficialmente, ¿no? Someramente saber qué es lo que está pasando, porque de esa forma también el mensaje que podemos entregar a un mundo que todavía no conoce a Cristo es un mensaje que le advierte las cosas por venir. Y que además de leerlo en la palabra de Dios, podemos ver que eso está en cumplimiento actualmente, que en la práctica se está llevando en este momento, ¿no? Por ejemplo, la tecnología 5G. Esa tecnología alcanza y permite a las personas y a los gobiernos y a las entidades que están ocupadas en esto tener un mayor control sobre muchas cosas, sobre las personas principalmente, sobre la comunicación, sobre los lugares donde las personas están, cómo hacen, que no dejan, que dejan de hacer, ¿no? Así todo lo que la palabra de Dios en su momento que vamos a leer dice que va a ser en el tiempo del anticristo, pero hoy la tecnología se está poniendo en práctica. Entonces, conocerlo a nosotros no nos causa temor, simplemente nos permite saber que lo que Dios dice en su palabra ya se está llevando a cabo. Pero también nos permite comprender cómo Satanás sigue haciendo lo mismo que hizo desde el principio, que leemos en Génesis. Engañó a Eva, Eva compartió con Adán, también Adán cayó en el mismo engaño, haciéndole creer que ellos podrían ser como Dios y que podrían pasar por alto lo que Dios dice y además conseguir para sí lo que desean sin tener en cuenta a Dios, ¿no? Porque Satanás es un engañador, es un mentiroso. Dice la palabra que es mentiroso y padre de mentira, que cuando hace eso expresa su propia naturaleza, el ser mentiroso, engañador. Así que no nos sorprende que Satanás siga haciendo eso, pero el mundo le ignora, no se da cuenta. El mundo desconoce porque quiere desconocerlo en un caso y en otro caso porque les parecen cosas que son lejanas, que son inexistentes o quizás con tantas cosas que se dicen, que se muestran, tantas películas y tantas cosas de terror, de engaño, de manipulación de la parte fílmica, ¿no? Así de videos que se manipulan, que se superponen cosas para hacer creer que está ocurriendo algo que en realidad no está ocurriendo, ¿no? Y toda esta tecnología hace que las personas finalmente descrean de cuando realmente están ocurriendo las cosas. Como por ejemplo cuando alguien toma la palabra de Dios y hace que la palabra de Dios diga algo que no dice. La aplique de una manera que está mal aplicado y finalmente la persona que escucha eso quizás con expectativas, escucha ese mensaje erróneo, pero con la expectativa de ver que eso se cumpla. Cuando no se cumple se frustra y después no cree más.
Después cuando le pasan las cosas verdaderamente, que está proféticamente que van a ocurrir, la persona ya está endurecida, está fría, ¿no? Distante, porque le dijeron cosas que finalmente no se cumplieron, no se llevaron a la práctica, no ocurrieron como le dijeron, le hablaron de un tiempo que no es este tiempo, entonces la persona se frustra, no cree, descree, comienza a descreer de todo, ¿no? Y eso pasa también con toda la información que permanentemente el ser humano está siendo bombardeado, con el tema de los ovnis, los extraterrestres y todo este tipo de cosas que finalmente lo que hacen es poner incertidumbres, poner en las personas descreimiento de las cosas bíblicas, creer más en ese tipo de eventos, de acontecimientos, de que hay personas que vienen de otras galaxias y que van a llevarse las personas, que va a venir una madre, una nave nodriza y se va a llevar a las personas de la Tierra, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que hacen que claramente, y se ve claramente que las personas creen en eso, ¿no? Si se les pregunta a las personas sobre este tipo de cosas, muchas personas están interesadas y muchas personas creen que no estamos solos en el universo y todo este tipo de cosas que dicen en relación a los extraterrestres. Entonces, cuando se da una información errónea, se enseña la palabra de Dios de una manera equivocada, sin tener en cuenta el contexto, y se da una aplicación que no es la correcta, más allá de que no es la correcta, en la persona se genera una expectativa, y esa expectativa al no cumplirse hace que las personas después descrean de la verdad, ¿no? Por eso Satanás es muy astuto en este sentido, es engañador, mentiroso, imitador de Dios, y genera situaciones que, si uno no se apega a la palabra, puede llegar a creer que son situaciones que vienen de parte de Dios cuando no son así. O las que vienen de parte de Dios, uno se las atribuye al enemigo y no se da cuenta que Dios es soberano y hace como Él quiere, ¿no? Por ejemplo, una de estas cosas que viene con la tecnología 5G y avanza, ¿no? Cuando ya se está poniendo la tecnología, las antenas y todo esto, los satélites que se ven, que las personas se preguntan qué son todas esas luces en el cielo, todas en hilera como si fuera un tren que está pasando, son satélites que van llevando al espacio para aplicar esta tecnología. Y ya está en marcha, pero cuando se puso en marcha esta ya se está seguramente avanzando en la tecnología 6G, o sea la sexta generación en tecnología, que va a hacer que todo lo que se desea y lo que el hombre planifica de hace más de 100 años pueda ser aplicado, ¿no? Como por ejemplo uno de los aspectos del engaño satánico, que quiere hacerse como Dios y hacerle creer a las personas que Él es Dios y actúa como Dios y le promete a las personas un conocimiento pleno. Es la inteligencia artificial. A través de la inteligencia artificial no va a haber límites en cuanto al conocimiento. Entonces, aquellos que creen a Satanás, que siguen el ocultismo y se involucran en eso, una de las cosas que esperan tener es el conocimiento pleno. En contrapartida al verdadero pleno conocimiento que va a tener el Hijo de Dios una vez que sea transformado, un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Va a tener un conocimiento y vamos a tener un conocimiento que ahora no tenemos, porque estaremos en otra dimensión, la dimensión del Espíritu, plenamente en el reino de Dios y en la ciudad de Dios. Por ejemplo, un anticipo de eso lo podemos ver cuando Jesús se transfiguró en el monte y estaba Pedro, Juan y Jacobo, y dice que aparecieron con Jesús Moisés y Elías. Bueno, Pedro, Juan y Jacobo supieron que ellos eran Moisés y Elías. Tuvieron un conocimiento que naturalmente no tendrían. Conocieron que eran ellos, pero no porque habían tenido algún tipo de relación previa, porque no era así, ¿no? Es decir, Moisés y Elías eran de otra época. Ya estaban el cuerpo de Moisés desapareció, Elías fue arrebatado, así que ellos no los conocieron físicamente a Moisés y Elías, sin embargo supieron que eran ellos. Entonces hay un conocimiento pleno, una plenitud de ese conocimiento que no tiene que ver con lo que Satanás engaña a las naciones, ¿no? Con el tema de la tecnología 5G y la inteligencia artificial que se está llevando adelante y que es la que va a someter a las personas al gobierno del anticristo. Otra cosa es que Satanás, como imitador, y avanza en esto también la ciencia y la tecnología, en la investigación de la longevidad, promete longevidad a tal punto de que la muerte va a ser vencida, que las personas van a vivir eternamente, imitando a Dios que verdaderamente en Cristo Jesús Él nos da vida eterna.
La muerte ya fue vencida por Jesús en la cruz del Calvario, y finalmente la muerte segunda, que es la condenación del alma al infierno, lejos de Dios por rechazar la gracia salvadora, ya esa para el creyente está vencida. En cambio, Satanás promete algo que no puede dar. No puede dar inteligencia plena, no puede dar longevidad y vida eterna, algo que sí Dios puede dar. Pero él promete, engaña a las personas, y si uno desconoce cómo todo va avanzando, puede creer que estos avances y esta tecnología que se está desarrollando es simplemente para el bien de la humanidad. No, es para someter a la humanidad a este tipo de engaños, y las personas van a estar allí cayendo en ese engaño, ¿no? Aquellos que sirven a Satanás lo van a hacer conscientemente. En cambio, aquellos que desconocen y son ingenuos o quizás piensan que sinceramente las cosas se hacen con un buen propósito, van a caer en la trampa. También promete en este tipo de engaño satánico la plenitud del bienestar, ¿no? Donde justamente todo este avance científico, tecnológico, que va a ser del ser humano otro humano, diferente al que es el ser humano ahora, va a ser una nueva humanidad, como inclusive el Papa estuvo anticipando en esta reunión que está convocando, para una nueva humanidad, no para mejorar en Cristo Jesús la que ya tenemos, sino una nueva humanidad, que es la que propone Satanás. Entonces, esa plenitud de bienestar habla de una ausencia de enfermedad, de dolencias, ¿no? de dolores, violencia, etcétera, cosas que generan, que al mundo le trae preocupación. Por eso dice la palabra: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. El mundo busca esto, desea esto, en la plenitud del bienestar. Pero es un engaño satánico, porque Satanás no puede dar la plenitud del bienestar. En cambio, lo que Dios promete, sí, que en la ciudad de Dios, en la nueva Jerusalén, que Dios creó para sus hijos, ¿no? Dios va a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva para que habitemos en ellos. Apocalipsis capítulo 21 y 22 dice: allí no va a haber enfermedad. La muerte no va a existir, porque la muerte ha sido vencida. Al ser vencida la muerte y ser perdonado el pecado y cambiada nuestra naturaleza pecaminosa y corruptible por una incorruptible, el pecado ya desapareció, porque el pecado es causa de la maldición. La muerte es causa de la maldición. Ya fuimos redimidos por Cristo y se habrá terminado el proceso de redención. Entonces, en el cielo de Dios no va a haber pecado, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte. No va a entrar nada ni nadie que no deba estar ahí, ¿no? Dice el capítulo 21 y 22, por leer algunos de estos versículos. El capítulo 21, versículo 7 dice: el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Capítulo 21, versículo 7 de Apocalipsis, ¿no? Versículo 14 del capítulo 22 dice: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que amen y practiquen la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel a darles a ustedes testimonio de estas cosas concerniente a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella brillante de la mañana. El Espíritu y la novia dicen: ven. Y el que escucha diga: ven. El que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Así que termina diciendo algo que es importante en Apocalipsis, porque cierra este libro, pero cierra la revelación, toda la revelación de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice: a todo aquel que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabra de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que la gracia de Jesús sea con todos. Amén. Así termina el libro de Apocalipsis, que vamos a comenzar a leer hoy. Con toda esta introducción, es importante entonces saber, en cierto sentido, para anticiparle al mundo las cosas que están por venir. Conocer cómo se está llevando ya a la práctica
y se está poniendo en marcha o se ha puesto en marcha y se hace cada vez más evidente que lo que la palabra de Dios dice y que Dios revela a través de toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, está ocurriendo y que ahora estamos transitando los últimos tiempos. Por eso vamos a leer este primer capítulo de Apocalipsis ahora. Después seguiremos los siguientes capítulos. No es un libro sencillo el libro de Apocalipsis, porque es un libro profético. Apocalipsis viene del griego apocalipsis, que significa lo que se está revelando. Y en un sentido es interesante decirlo de esa manera, porque se está revelando lo que está escrito en la palabra de Dios. Conocemos Apocalipsis como el libro de las revelaciones, pero estas revelaciones se están revelando, se están haciendo evidentes y estamos viendo el cumplimiento de eso. Así que vamos a leer el libro que nos habla de lo que se está revelando ahora, lo que está llevándose adelante en esta revelación. Dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Más allá de que está cerca en el tiempo, hay dos palabras para hablar de tiempo en griego, cronos y kairos. Cronos habla del tiempo cronológico, de los sucesos que van ocurriendo uno tras de otro secuencialmente. Y kairos habla de los tiempos de Dios. El tiempo de Dios está cerca, Dios está cerca. Se está cumpliendo la palabra de Dios, pero también está cercano Dios a nosotros en el cumplimiento de su palabra. Por eso dice en Isaías que Dios es un Dios que está cerca, cercana está su salvación. Hoy es el día de salvación, cercana está la salvación del Señor. Así que dispongamos nuestro corazón no solamente para escuchar, sino para hacer caso. Porque dice, dichoso el que habla, el que escucha las palabras del mensaje profético y hace caso. No solamente tiene que oír con el oído, sino que tiene que entender con el corazón, estar dispuesto a obedecer. Muchas veces Jesús dijo, dichosos ustedes que oyen. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les hablo a ustedes que escuchan, que oyen. Así que una cosa es oír con el oído y otra cosa es oír con el corazón, con el espíritu, discernir, comprender lo que Jesús está diciendo, lo que la palabra dice. Este libro de Apocalipsis, aquí mismo lo dice, es el mensaje de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios dio a los hombres, que Dios envió, dice, a su ángel para dar a conocer la revelación a Juan. Juan es el escritor de este libro, Juan el apóstol, estaba en la isla de Patmos, allí estaba preso por causa de la palabra, ahora más adelante lo va a decir. Así que sabemos que el autor de este libro es Juan, que la revelación es la revelación de Jesucristo, y la revelación de Jesucristo está en toda la Escritura, de principio a fin, que Dios nos dio para que nosotros pudiéramos conocer que Dios está cerca para salvar y para perdonar, y que los tiempos proféticos se están revelando, que este tiempo es un tiempo de cumplimiento de la palabra de Dios. Este es un mensaje profético. Dice, versículo 4, yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Dice, yo, Juan, le escribo a las 7 iglesias. Vamos a encontrar en Apocalipsis que habla numéricamente, ahí se menciona varias veces el 7, el 10, el 12, el 3, tienen un significado simbólico. Las 7 iglesias no son simplemente literalmente las 7 iglesias, sino que el 7 es un número de plenitud. Es para todas las iglesias, de todos los tiempos, el mensaje de Apocalipsis. Por eso, hablando del Cronos y el Kairos, tiene que ver con la interpretación de Apocalipsis también. Porque si el error que se comete y que a veces escuchamos justamente por hablar una cosa fuera de tiempo, es que se toma el libro de Apocalipsis de manera secuencial, primero los sellos, después las trompetas, después las copas, de una manera secuencial, una después de otra.
Esa es una forma de interpretarlo, pero la forma también de interpretarlo es una forma simbólica donde no solamente entendemos que estos tres juicios ocurren, sino que ocurren y refuerzan el anterior. No es algo secuencial, sino que simbólicamente nos está hablando de y afirmando que lo que dice un juicio se confirma en el otro. Y se afirma y se asegura que eso es así. Así que hay una manera diferente de interpretar Apocalipsis en este sentido. Si uno lo toma literal, secuencialmente, comete el error o puede cometer el error de hablar de cosas fuera de tiempo. Y si lo entendemos de la forma que yo lo entiendo, aunque no es fácil de interpretar en el sentido de que son cosas que se están revelando. Hay muchas personas que se han aventurado a hablar de muchos temas, tomando Apocalipsis y las cuestiones que fueron ocurriendo en el mundo, con Irak, con Saddam Hussein, por ejemplo, ¿no? Y se hablaba del tiempo del anticristo, ya se hablaba de todo esto cuando faltaban cumplirse todas las cosas que ahora vemos que se están cumpliendo. Así que tenemos que ser prudentes, saber que la iglesia está en la tierra y que estamos en la tierra para seguir testificando del poder salvador, perdonador de Dios en el nombre de Jesús, del sacrificio de Jesús, y que a su debido tiempo el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Cuando la iglesia no esté más en la tierra, entonces allí van a comenzar los juicios sobre los hombres que rechazaron y siguen rechazando a Dios. ¿Va a haber salvación? Sí, va a haber salvación. Para esas personas que en ese momento se arrepientan, se hayan quedado y se den cuenta que se equivocaron o se conviertan durante la tribulación. Dice en Apocalipsis que son los mártires que salen de la tribulación. Va a ser diferente, ahora estamos en la época de la gracia, estamos en un tiempo donde las personas pueden acercarse a beber agua gratuitamente, como hemos leído al final de Apocalipsis. El que tiene sed venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Después va a recibir salvación, claro, pero la época de la gracia, como la vivimos hoy, habrá pasado. La salvación seguirá siendo por la gracia de Dios para esa persona que se arrepientan, pero sus vidas van a ser rendidas como mártires para seguir a Cristo, porque el anticristo los va a perseguir y los va a matar por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios. Entonces, hoy es el día de salvación. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, ríndele su corazón a Él, arrepiéntase de sus pecados y hoy reciba la salvación, porque hoy es el día de la gracia de Dios. Así que cuando leemos la parte numérica, algunas menciones vamos a hacer, como por ejemplo ahora, que son 7 iglesias, pero 7 es plenitud. Así que habla a todas las iglesias, no solamente a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias representan un tiempo histórico, pero también todos los tiempos. La experiencia de la iglesia en todos los tiempos. Hoy mismo estamos viviendo una superposición de estas experiencias que dice aquí y de estos mensajes que dice aquí a las iglesias. Así que sigamos leyendo. Dice, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos. Incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Habla de las nubes, dice, vendrán las nubes. Hoy, curiosamente, muchas personas miran el cielo por diferentes razones, ven imágenes en las nubes, ven situaciones, ven cosas que les parece, y todo eso, como decía al principio, puede generar cierta incredulidad finalmente. No, porque la nube que habla no es una nube física como la que nosotros vemos, es la gloria de Dios. Es la presencia misma de Dios en la que viene Jesucristo. ¿No? Cuando el pueblo de Israel era guiado, dice que de día lo guiaba una nube y de noche una columna de fuego. Eso representa la presencia de Dios. Así que cuando dice que viene en una nube, y cuando Jesús ascendió, dice que lo vieron irse en una nube, esa es la gloria de Dios. Entonces,
todas estas cosas que vemos, todas estas cosas que generan confusión y que las personas se preguntan, en realidad el enemigo las usa para confundir. Tienen una lógica o tienen una base en esto que dice la palabra de Dios, pero el enemigo lo cambia para confundir, para que las personas digan, no, esto es todo mentira, estos son montajes de video y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando ocurra realmente lo que dice la palabra de Dios, las personas que no van a creer, que van a descreer de lo que dice la revelación de la palabra de Dios, se van a sorprender, porque aquellos que no han creído por este tipo de situaciones, pero que sí creían en Dios y de alguna manera conocían la palabra, se van a sorprender porque el Señor vendrá como un rayo que pasa del oriente al occidente y la iglesia desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos. Y los que no creen y no creerán porque no están dispuestos a creer en la revelación de Dios, van a decir que fueron los extraterrestres, la madre nodriza que se llevó a las personas. Bueno, sigamos leyendo. Dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. En el día del Señor vino a mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol, cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Amén. Este primer capítulo entonces de Apocalipsis que leímos ahora, vamos a concluir diciendo entonces que habla, por ejemplo, de cosas que se mencionan hoy, ¿no? Se escuchan trompetas, se escuchan ruidos en el cielo, y las personas dicen, ¿qué será eso? Los creyentes dicen, son las trompetas de Dios. Pero la palabra de Dios dice que cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, dice cuando va a sonar la trompeta, pero va a sonar la trompeta cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra. O sea, si están sonando las trompetas, nosotros ya no deberíamos estar aquí. Así que todo ese tipo de cosas se pueden tomar de diferentes maneras. Yo no les prestaría tanta atención. Son curiosas, pero también uno puede pensar justamente que todo este engaño de Satanás está en proceso para que las personas, como dije antes, finalmente descrean cuando escuchen, vean lo que la palabra de Dios dice y cómo se está revelando y cómo se hace evidente su cumplimiento. Entonces, pero dice también, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. 3 cosas importantes, que los creyentes, de alguna manera, claro, nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar momentos de dificultad en este sentido, pero Pablo dice, compañero en el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Jesús sufrió por nosotros, pagó el precio de nuestra libertad. Él sufrió, nació para sufrir. Para nosotros es inentendible de alguna manera, quizás,
pero Él nació para sufrir por causa nuestra. Su propósito era tomar nuestros pecados, pagar el precio de nuestra libertad. Eso implicaba que Él iba a sufrir. Y dice, nosotros somos compañeros en el sufrimiento. Así que no siempre todo tiene que salir bien. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Cuando nosotros creemos en otra teología, en otra doctrina, en otra enseñanza, en otro evangelio, pensamos que el sufrimiento es malo, que el cristiano no debe sufrir, no debe padecer. Sin embargo, Juan estaba padeciendo por causa del evangelio, por causa del testimonio de Jesús. Así que dice Juan, compañeros en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia. Uno tiene que perseverar para heredar el reino de Dios. Todas estas circunstancias que van pasando nos están poniendo a prueba. Ponen a prueba nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada porque es mucho más preciosa que el oro y tiene que ser hallada digna. Tiene que ser hallada digna de participar en el reino la persona, porque el fin de nuestra fe es la salvación, no es la riqueza. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Para eso Cristo vino, sufrió y murió, para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Y dice entonces que en esta visión que él tuvo en la isla de Patmos, el Espíritu de Dios vino sobre él y escuchó una voz fuerte. Esa voz fuerte, cuando él miró, dice que era la revelación de Jesús, lo que dice al principio. Esta es la revelación de Jesucristo. Y dice cómo lo ve, ¿no? Un anciano de días, dice en otra parte de la palabra de Dios, su cabellera era blanca, ¿no? Habla de la eternidad de Jesús, ¿no? Y sus rostros, sus ojos como llama de fuego, resplandecían, ¿no? Su ropa era blanca como la lana, sus pies como bronce bruñido, al rojo vivo en un horno, y su voz era un estruendo como de cataratas. Me imagino lo que habrá sentido Juan, me imagino. No puedo saber con certeza lo que él sintió, lo que él vio, lo que él experimentó cuando vio al Señor resucitado en esa revelación, el privilegio de Juan de tener esa visión del Señor. Y el Señor le dijo, ¿quién era él? Yo soy, dice, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. El que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del infierno. Satanás no tiene ningún tipo de autoridad. Él ostenta una autoridad que no tiene, es un usurpador. Él quiere tomar el lugar que no le corresponde, el lugar de Jesucristo. Y Jesucristo le venció la cruz del Calvario y finalmente va a someter todos los poderes de las tinieblas a Satanás, al falso profeta, al anticristo, y van a ser echados al lago de fuego y azufre, donde van a ser atormentados eternamente, y todos aquellos que le siguen a él también. Así que Jesús se declara vencedor, dice quién es, el que vive para siempre, y le manda, escribe lo que ves ahora y lo que vas a ver después, la revelación. Y le dice quiénes son esos 7 candelabros y las 7 estrellas. Dice que los 7 candelabros, las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candelabros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La interpretación de esto es que los 7 ángeles, las 7 iglesias son los líderes de la iglesia, son los pastores de la iglesia. Está dirigidos a ellos el mensaje, los responsables de las iglesias, que son los pastores. Entonces, ellos son los 7 ángeles en la plenitud. O sea, para todos los pastores, los responsables de la iglesia, de la vida espiritual de la iglesia, la dirección de la iglesia, de seguir la dirección y la enseñanza del Espíritu Santo y la palabra de Dios, a ellos le escribe el Señor, a ellos les advierte el Señor, a ellos les dirige el mensaje. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Así que los siguientes mensajes que vamos a leer en la próxima que nos encontremos, el capítulo 2, están los mensajes a las iglesias, capítulo 2 y 3. Vamos a ir viéndolos progresivamente. Cada uno de estos mensajes es importante para nosotros como creyentes y también para nosotros como pastores. Aquellos que somos pastores tenemos que prestar atención a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ser bienaventurados y vamos a ser bienaventurados a los que escuchan, y si podemos guiarles en el camino del Señor y enseñarles a ellos a obedecer la palabra de Dios, serán más bienaventurados todavía. Así que le animo, sigamos en esta serie de mensajes sobre el libro de Apocalipsis. Hoy terminamos aquí. Quiero orar por usted y bendecir su vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de aquellos, Señor, que están escuchando este mensaje, sean bienaventurados.
puedan, Señor, en sus corazones encenderse, Señor, el deseo, el anhelo de beber del agua de la vida. Cada día más de conocer tu palabra, de caminar en la revelación de tu palabra para no caer en el engaño y la mentira satánica. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos, sánales. Señor, trae revelación a sus corazones, iluminación a sus corazones de tu palabra. Señor, porque tu palabra ya ha sido revelada. Señor, queremos ser iluminados por tu Espíritu para comprender. Así puedan ser iluminados sus corazones y su entendimiento para entender tu palabra y los tiempos que vivimos, sabiendo de que tú vienes pronto. El tiempo de tu venida está cerca. El tiempo del cumplimiento final de tu palabra está cerca. Estamos ahora en tu tiempo, Señor. Estamos transitando, viendo cómo esta revelación progresivamente se va haciendo, Señor, más entendible y más comprensible para nosotros, discernible para nosotros. Se está revelando este tiempo del cumplimiento de tu palabra. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos reencontramos la próxima.